están en una capacitación sobre el riesgo público, ¿sí? Y pues realmente este riesgo se nos ha estado presentando últimamente por esta zona, Guaviare. Entonces, la idea es que como conozcamos un poquito más de este riesgo, miremos realmente a qué hace concepto de este riesgo que realmente es muy, muy importante y pues que se nos ha estado presentando. ¿Okay? ¿Me confirman si están viendo pantalla, por favor? Señora. Sí, señora. Entonces, tenemos que el riesgo público son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la integridad física de las personas, ya sea generado por el hombre y por lo general están relacionados con tránsito y violencia, ¿sí? Que es lo que hemos estado presenciando últimamente. ¿Quién sufre el riesgo público? Las personas, equipos, materiales, bienes públicos y bienes privados. Siempre vamos a estar en un constante peligro, ¿sí? Desde el momento en que nos levantamos, el momento en que estamos en la calle, ya estamos en peligro. ¿Cuál es el riesgo? Un accidente, un atraco, un robo, un hurto, un atentado. Ese es el riesgo que se puede encontrar en la calle cuando se sale un accidente de tránsito. Pero el peligro siempre vamos a estar en peligro. El peligro siempre va a estar, ese nunca se va a ir, nunca va a desaparecer. Así estemos en la casa, si estemos en la calle, si estemos en la oficina, siempre va a existir un peligro, pero la idea es que no se materialice ese riesgo y se nos vuelva un accidente o se nos vuelva pues algún daño que se pueda presentar tanto en la persona como en un bien material. ¿Listo? Bueno, esto yo se los comentaba el otro día, es importante que la empresa cuente con una serie de procesos, una serie de equipos. Por ejemplo, tenemos el COPAS, el responsable de SST, un sistema de gestión que yo les decía que es basado por un proceso lógico por etapas, que es el ciclo PHBA. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en nuestra empresa estamos diligenciando o estamos implementando un sistema de gestión, la idea es que conozcamos a fondo toda nuestra empresa, todo nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, ustedes cuando participan en los simulacros, cuando son, siempre se va al punto de encuentro y en ese punto de encuentro hacemos conteo de todo el personal. Desde el área o yo como representante del sistema de gestión, yo debo tener muy claro, debo saber quiénes son y quiénes conforman mi empresa. ¿Para qué? Para así yo mismo tener claro qué personas tengo, de qué edades tengo, cuáles son los cargos, en qué esto, cuánto personal está, con qué cuenta la empresa de la misma manera. Para en caso de que llegase a suceder algo, una emergencia, pues yo ya sé, me faltó Pepita. Pepita, ¿por qué no está? No, resulta que o tuvo una herida y quedó atrapada, o digamos en caso de que hubo no sé, un atentado. Entonces en ese atentado sufrió algún tipo de lesión o desapareció, ¿sí? Realmente estos puntos o este tema de riesgo público es muy delicado y es muy sensible por el tema de que, pues como últimamente hemos presenciado y se ha escuchado en las noticias también, y tantas cosas que se han venido presentando y más los que están en Calamar, en este caso que la empresa es directamente allá, fueron directamente afectados, incluso fueron de los primeros que más se vieron afectados cuando empezó ahorita poco todo el tema de orden público, restricciones, algunos atentados, secuestros. Entonces, como que ese tema es realmente sensible porque involucra a muchas personas, ¿sí? Y realmente que adicional a un daño material, porque finalmente el daño material, el bien material, infraestructura, materiales, lo que sea, material se recupera,
¿sí? Los podemos recuperar. Hay pérdidas económicas, pero realmente cuando vamos a ver, y lo que siempre queremos será siempre que la persona no haya daños en la persona, ¿sí? En mis trabajadores o las personas que estén cerca, por ejemplo, ustedes que atienden al público, entonces están en taquilla o están alistando o van saliendo y hay un atentado, entonces toda la población, pasajeros que están ahí, pues están expuestos a un riesgo a que pueda pasar algo por un atentado, entonces se van a ver involucrados muchas personas que gracias a Dios hasta el momento no, pues no pasó así tan a mayores, después de que hubo alguna otra situación donde realmente sí hubo pérdidas humanas. ¿Sí? Entonces, por eso este tema es como tan sensible y realmente de decir, ay, es que la medida como tener un riesgo físico. Entonces, no, yo tengo un riesgo físico por iluminación. ¿Cuál es mi medida de control o cuál es mi control de ingeniería o mi control administrativo? Pues cambiar, hacer mantenimiento al sistema de iluminación, cambiar luminarias en mal estado, cambiar luminarias viejas por unas nuevas, con una nueva reglamentación, dependiendo la norma refilada y bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Ese es el control y yo ya elimino parcialmente el riesgo, yo sé que ya no voy a sufrir por iluminación, ¿sí? Pero en este caso, ¿cómo puedo controlar un riesgo público? Es demasiado complejo controlarlo, ¿sí? Ni teniendo los números sí, principal, tener los números de emergencia en la mano en caso de alguna situación y demás. Pero cuando ya este orden público va más allá, es más complejo de lo que se puede realmente en estas zonas donde estamos, pues, ¿qué nos toca hacer? Caso. ¿Sí? Entonces, evitando siempre en pro tomar medidas preventivas, que si hay que hacer algo, pues tomemos precaución y tomemos distancia. Por eso fue una de las razones por las que no lo hemos logrado ir a la empresa. Fue por eso, porque realmente no se podía, el transporte, las rutas, bueno. Entonces, ustedes que están allá y realmente saben mucho más que yo cómo estuvo el tema, entonces la idea es que tengamos precaución a la hora y aún así, o sea, la situación está tan sensible o el tema está tan sensible que evitamos aglomeraciones, evitamos lugares públicos, evitamos muchas cosas con el miedo de que se llegase a presentar alguna situación de peligro. Listo, entonces, adicional, debo conocer qué personas tengo en mi empresa. Sí, debo saber quiénes están, qué cargos tengo en mi empresa, conocerla, pero eso lo hacemos desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Medidas de control y un sistema de seguridad interno. Generalmente todas las entidades tienen un sistema de seguridad interno, ya sea circuito de televisión cerrada, que es cámaras de vigilancia, alarmas y medidas de control. Entonces tenemos algunas empresas implementan que es el sistema de vigilancia, que son los vigilantes, otros activan un sistema de alarma muy diferente, que es cuando hay algún atentado, algún robo, es una alarma muy diferente a la que es, por ejemplo, de emergencia. Entonces, todas las empresas, algunas empresas optan algunas medidas diferentes dependiendo el tipo de amenaza, el tipo de riesgo a lo que se ve involucrado o en el que se está involucrado en ese momento, ¿sí? La idea es que esas alarmas o esas emergencias se activen inmediatamente, pues se tiene como la emergencia. Ahora, obviamente, pues yo no puedo activar una alarma cuando hubo un atentado, ¿sí? No, pues que pusieron no sé, una bicicleta, una motobomba. Alarma no, eso simplemente sucedió y claramente no necesita alarma. ¿Cuándo podemos activarla? Cuando hay algún caso de hurto, algún soborno, alguna extorsión, algo que esté ocurriendo en el momento, pero que podamos tener por ejemplo, el robo, cuando llegan a robar. Entonces, ahí se activa ese sistema de alarma. ¿Qué pasa? En estas zonas o en estos lugares donde estamos, muy pocas empresas tienen ese sistema de alarma, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues uno también diría, bueno, ¿y acá en el pueblo qué?
Es muy raro lo que puede pasar, pero pasa, ¿sí? Y pues generalmente eso es en las noches, hacia el público muy pocas veces, pero tampoco estamos exentos a que no nos pueda pasar, ¿sí? Bueno, tenemos agresión contra la empresa, son atentados a la organización, atracos armados en las instalaciones, amenazas de acuerdo al cargo que ejecuta el trabajador, director, representante legal, por conocimiento, por poder de tomar de decisiones, acoso laboral, violencia en el puesto de trabajo, delitos al interior de la organización, estafas, actividades ilícitas que generan comportamientos agresivos a ser descubiertos y ciberdelito. Vean que no solamente podemos decir que un riesgo público puede ser por orden público, ¿sí? Por alguna amenaza o algún grupo, ¿sí? Sino que tenemos muchas más. Entonces, por ejemplo, aquí, listo. La primera, que es la que estamos hablando, que son atentados armados a la organización. Amenazas que se generan a los representantes legales o personas que tienen un cargo superior que le pueden generar algo a otras personas o a los grupos, listo. Esas dos están muy claras que son las que más están pasando. Pero también hay acoso laboral, violencia en el puesto de trabajo, delitos en el interior de la organización y ciberdelitos. Entonces, son otros riesgos públicos que encontramos dentro de nuestra organización, pero que realmente no los tenemos como tan presentes porque primero no son tan recurrentes, no es algo que se presente todo el tiempo o constantemente como para decir, no, es que sí se presenta o hay violencia en el puesto de trabajo. ¿Qué se presenta en las empresas? ¿Un mal ambiente de trabajo? Sí, eso sí, pero eso no nos aplica como riesgo público, simplemente se nos presenta en nuestras áreas de trabajo por diversos factores, ¿sí? Eso lo hablábamos en el riesgo psicosocial, ya sea por condiciones de la tarea, estilos de mando, grupo social de trabajo, ahí es donde se presenta ese tipo de acoso laboral y esa violencia en el puesto de trabajo. Eso ya estamos hablando de temas de algo ya muy extremo, una violencia o un atentado dentro de su mismo puesto de trabajo que se ha presentado. Entonces, por ejemplo, el trabajador le tenía envidia al otro trabajador porque lo ascendieron y atentó contra él, le pegó una puñalada. Ya. Ahí estamos en un riesgo público, ¿sí? Realmente no solo tiene que ser externo, el riesgo no simplemente es externo, sino que puede ser interno en la organización. Y son conflictos que se pueden generar de mucho tiempo, de poco tiempo, pero que se va llenando hasta que el trabajador tiene una reacción agresiva, un comportamiento agresivo con la persona con la persona a la cual se ve amenazada, con la persona la cual ve que se siente en peligro o pues es la reacción de esa persona al momento de verse como afectado, descubierto o sentirse en peligro o amenazado generalmente, ¿sí? Son muy pocas las veces que escuchamos de esos casos, pero realmente, o sea, eso es lo que no escuchamos. Imagínense los casos que se presentan tanto, pero que realmente no salen en la noticia. Entonces, en la noticia salen uno que otro, ay, no, sí, está pasando, es esto, pasó esto, qué pesar, pero realmente los casos que no escuchamos deben ser cantidades exorbitantes. La cantidad de casos que se pueden llegar a presentar por este tema de acoso laboral, violencia, puesto de trabajo, ciberdelito, comportamientos agresivos hacia el grupo de trabajo, es bastante alto, ¿sí? Incluso hace unos días estábamos presenciando un caso de que hay un ambiente laboral muy pesado en una organización y realmente inicialmente era como de palabras, ya después es como de más acciones. Entonces digamos que eso nos genera mucho más conflicto y peligro porque realmente el ambiente de trabajo se torna muy incómodo, muy maluco, no es un ambiente, no es una empresa sana ni saludable para los trabajadores porque pues generalmente el grupo social de trabajo pues va a estar incómodo, va a estar inconforme, pero pueda que llegue el momento que alguna de esas personas tenga su momento, llegue ese día, en el día que no era, explote, diga algo, entonces mire que eso, pues no tanto a llegar a tentar, pero se pueden presentar casos, entonces es importante que se tenga en cuenta
y muy presente eso. Al exterior, situaciones personales, ambientes sociofamiliares, ajustes de cuentas, discordias, atracos callejeros, accidentes de tránsito, manifestaciones sociales, extorsiones, violaciones, robos en residencia. Entonces, situaciones personales, ambientales, sociofamiliares, ajustes de cuentas. Por ejemplo, ustedes vieron el caso en las noticias que salió de esa trabajadora que llegó en la despareja y simplemente desvivió, ¿sí? Atentó contra su vida en el trabajo cuando iba saliendo, por ejemplo, son casos. Otra es que por algún tipo de situación personal o sociofamiliar se llegan a buscar a la empresa a la persona, lo amenazan, buscan conflicto o simplemente llegan a otra persona por ajustes de cuentas, pero llegan a la organización o la empresa porque pues es el lugar donde permanece siempre y donde va a ser más fácil su hallazgo. Atracos callejeros, accidentes de tránsito, que es de los que más se presentan, manifestaciones sociales, extorsiones, violaciones y robos en residencia. Esos son como los más comunes que podemos encontrar en nuestro día a día. Todas estas situaciones son los más comunes que encontramos. Bueno, las manifestaciones sociales ya son más bien pocas, eso ya se ve más reflejado en la ciudad, donde realmente hay manifestaciones gigantes que eso genera mucha violencia, mucho orden público, pero de resto, si nos damos cuenta, el resto son las que más se presentan, las situaciones personales. Yo les hablaba el otro día que todas estas situaciones personales y familiares, laborales, influyen mucho en su rendimiento día a día, pueden llevar al límite a la persona, pueden llegar a la persona a tener comportamientos extraños, comportamientos agresivos, comportamientos no adecuados, porque simplemente van hasta que ya llegan al punto que ya su manera de expresar o su instinto de responder ante una situación, pues ya no va a ser tanto pasivo porque ya lleva, digamos, mucho tiempo esperando hasta que su comportamiento va a ser muy agresivo hacia la otra persona, entonces ahí es donde se van a atentar. Y vea que esas situaciones las vemos muy seguidos, ¿sí? Por lo menos acá en San José se presenta bastante y seguido atentados, riñas con arma blanca, intentos de homicidio, bueno, muchas cosas que se están presentando, pero eso es al exterior. Entonces, como nos damos cuenta, no solamente tenemos esos riesgos dentro de la organización, sino que fuera de la organización, por diferentes factores, también se puede llegar a presentar de una u otra manera. Entonces, ante esto, podemos informar sobre los peligros y las medidas de protección, asociar siempre las informaciones sobre las amenazas y las actuaciones preventivas, inducir a la participación de todos los actores de la organización, crear una campaña de cultura de seguridad creíble, expresar el rechazo hacia los comportamientos contrarios de la seguridad. Esto se puede aplicar en la parte interna de la organización. Yo puedo darles como puedo capacitar a mi personal en manejo de conducta, en grupo social de trabajo, en riesgo psicosocial, qué hacer en caso de que se presente algún tipo de emergencia, dependiendo de la emergencia, ¿sí? Para todas las emergencias no son las mismas medidas de prevención, sino que para cada una hay algo muy especial, pueda que se repitan, pero hay otras que son muy especiales y muy específicas realmente a la hora de actuar. Entonces, se debe capacitar a ese personal, a todo mi personal debe estar preparado, y más cuando estamos en zonas de conflicto, ¿sí? Porque el terror, la incertidumbre, el miedo de que qué va a pasar y si voy a trabajar y si no, y si se abre la organización y si no se abre la organización. Entonces, realmente, todas esas cosas son factores que predominan a la hora de un actuar. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que nuestro instinto de supervivencia no es igual en todas las personas. Yo puedo tener un instinto de supervivencia y mi reacción puede ser quedarme, no sé, parada,
no me puedo mover. Ese puede ser mi reacción, mi sistema nervioso reacciona y ese es mi instinto de supervivencia, quedarme quieta, ya. Otras personas tienen un instinto de supervivencia y es salir corriendo, otras ríen, otras lloran, otras agreden a otras personas, otras buscan la forma de salir y si usted está en un segundo o tercer piso, su instinto de supervivencia lo lleva a tirarse de esos pisos, porque su instinto de supervivencia, su reacción ante a un peligro, ante que usted se ve afectado, se ve en peligro y ve que su vida está corriendo peligro, pues ese instinto de supervivencia nos lleva a tener actuaciones de mayor riesgo aún del que ya estábamos. Entonces hay personas que incluso en ese instinto de supervivencia, en esa reacción que tiene la persona, han atentado con su propia vida o simplemente han fallecido, ¿sí? Porque tienen un accidente durante esa reacción o agreden a otras personas durante esa reacción. He aquí la importancia de cuando se hacen esos simulacros, prestar mucha atención, participar activamente, porque en esos simulacros realmente lo que queremos y lo que les decimos al personal es que, bueno, hay que manejar la calma, estar tranquilos, manejar como todo muy, no se separa del grupo, que si usted está sola, obviamente usted va a entrar en crisis, en pánico, en crisis de ansiedad, de pánico, de terror, va a entrar en una crisis terrible y su instinto de supervivencia va a estar mucho más fuerte, mucho más en riesgo de que si usted está con un grupo de personas que todos están, bueno, venga, calmémonos, vamos, hagamos esto, salgamos por aquí, acuérdense de esto, ¿sí? Es muy diferente porque usted ya se va a sentir como en un lugar seguro, ¿sí? Se va a estar en un punto seguro, en una zona de confort donde usted no va a estar solo, sino que va a saber cómo actuar de a la orientación de otras personas. O hasta usted mismo puede tener ese instinto y ese liderazgo de guiar a las otras personas de que venga, hay que calmarse, espere, hagamos esto, las salidas por acá, sigamos, guíenos esto, guíenos acá. Entonces, esos instintos de supervivencia no todos tienen una muy buena reacción y ahí es donde hay que prestar mucha atención, porque a veces corremos más peligros con nuestro instinto de supervivencia que realmente en la emergencia que está sucediendo. Y pues eso puede ser mucho peor y puede ser más engorroso y mucho más riesgoso tanto para usted como para la población trabajadora, ¿sí? Como para sus compañeros de trabajo. ¿La pantalla se ve mal? Te interrumpo un momentito. Sí, se ve como borrosa, no sé si soy yo o todos están De, viendo o de la pronto pantalla el como internet. distorsionada. Espérame, yo vuelvo a compartir, a ver. ¿Me confirmas ahí, por favor? Sí, ya estoy un poco mejor. Ya se ve mejor, de pronto es el internet. Bueno, listo. Entonces, aliados en estas medidas de prevención, entonces tenemos, Y nuevamente se distorsionó. señora. Nuevamente se distorsionó. Ay, es que entonces es el internet, porque te estoy escuchando entrecortado. Debe ser el internet. Pero y ahí me escuchan bien. Sí, escucharte sí te estoy escuchando bien. Creo que el resto también. O también están teniendo fallas en el audio. Te escucho muy a ti te escucho muy entrecortado. Todos estamos escuchando bien a Carolina. No, no se escucha bien, me dicen allá. No, yo tampoco la escucho bien. Mm, Ok. ¿Desde hace rato o apenas me están escuchando mal ahorita? No, digamos el audio yo a ti te escucho bien. Lo que veo como cortado es la diapositiva. Espérame, yo me cambio de red. No, es que mi celular está peor.
Ahí me escuchan mejor o la imagen se ve mejor. Se está viendo bien. No, aparentemente está como distorsionada la imagen. Ya que si yo te comparto las diapositivas, ¿te parece? Ok, sí, porfa. Fueron las primeras que te envié. Ok. Son estas, ¿sí? Sí, señora, sí, señora. Estamos en la página 20. Ahí están observando, ¿sí? Todos están observando las diapositivas, ¿sí? ¿Me escuchan? Yo sí las veo, Sí, señora. Kelly, sí, señora. Listo. Vale, entonces continuemos. Qué pena con ustedes. Ok. Entonces, en entidades de apoyo, entonces tenemos, son aliados de prevención, entes de control, vecinos y empresa. Entonces, en entes de control tenemos entidades de apoyo y números de contacto. Esas entidades de apoyo tenemos lo que es la policía, defensa civil, bomberos. Todos esos equipos, todos esos grupos que son los que nos pueden, bueno, también nos acompaña la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, control de riesgo, que generalmente están en las alcaldías, gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, todas esas entidades son los controles de apoyo. Hay que identificar cuál es la red de apoyo de mi empresa, cuál es la ruta de atención para mi empresa. También nos ayudan los grupos de WhatsApp, participar en juntas, comités, asociaciones. ¿Por qué? Porque todas estas normas, todas esas recomendaciones se divulgan en todos estos grupos. Y pues hoy en día todo se facilita por el tema del teléfono. Entonces, cuando hay en los grupos de WhatsApp todo se informa previamente o cuando sucede realmente la emergencia y pues eso es una red de apoyo bastante grande porque pues realmente puede ser de alarma como también puede ser de apoyo, ¿sí? Puede generar las dos controversias, por decirlo así, porque realmente, no sé si ustedes se acuerdan que hace muchos años pasó el tema de Chingaza en Villavicencio, y en ese entonces estaba el tema del PIN, sí, existía, era el PIN, y fue por un PIN, por un mensaje de divulgación falso de una persona que simplemente dijo, evacúe, salió Chingaza, mejor dicho, claro, todo el mundo salió corriendo porque se venía Chingaza, porque Villavicencio prácticamente iba a desaparecer. Entonces, eso generó tanto pánico y el instinto de supervivencia de las personas realmente, ustedes no se alcanzan a imaginar, fue realmente aterradora porque hubieron muchos robos, hubieron atentados, hubieron accidentes, hubieron personas fallecidas, heridas, entonces la emergencia fue tan grande y por un mensaje falso, por una falsa alarma, por una muy mala información, por alguien que se le ocurrió decir eso y ya. ¿Listo? Y bueno, la empresa debe identificar las amenazas, valoración de vulnerabilidad, suministro de PPs, programa de riesgos públicos, implementación de controles. ¿Sí? Esa implementación de controles se basa de acuerdo a la zona, la ubicación geográfica de la empresa, que asimismo sabemos en qué conflicto o en qué exposición a qué riesgo público estamos realmente ahora. ¿Sí? Eso se tiene en esa parte. En eso se basa cuando hacemos
un programa de orden público y implementamos controles. Verificaciones de seguridad. Entonces tenemos cámaras de seguridad, bloqueo al ingreso de parqueaderos, sistema de registro de visitantes, monitoreo permanente, alianzas estratégicas. Esas alianzas o por ejemplo con la policía o ejército o alguna entidad de vigilancia que nos permita tener como un control de una u otra manera. Reestructuración a la infraestructura, pues cuando hay que hacer cambios, mejoras para mejorar la seguridad. Claves de acceso, identificación personal y personal de seguridad. Entonces aquí es donde implementamos también el tema de la señalización o vigilancia, de que prohibido personal no autorizado, hay que identificarse, cuando usted lleva a trabajar, pues identifíquese que efectivamente está trabajando. ¿Dónde está? Que efectivamente usted está trabajando y que se está cumpliendo digamos, con esos protocolos de seguridad para garantizar, porque digamos, si dejamos que todo el mundo acceda o tenga un ingreso libre a nuestra organización, podemos, no mejor dicho, eso se vuelve una locura, porque pueden haber robos, pueden personas malintencionadas, personas que van a hacer daño al bien material a una persona. Entonces la idea es tener un control muy, muy puntual y muy claro ante todo el personal, y tanto visitante como personal de la organización, tener un control. Si va a ingresar una persona, bueno, a qué horas ingresó, cuál es el nombre, identificación de la persona, todo por si llegase a suceder algo, bueno, no es que a tal hora ingresó tal persona, seguramente fue o seguramente no, revisemos cámaras, para todo eso se basa y por eso es tan importante tener ese control. La actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgos es decisiva y no solo conociendo bien cada riesgo, comprendiendo a fondo la medida de prevención que corresponde y asumiendo su parte de responsabilidad preventiva en la organización. Se consigue un comportamiento adecuado y unos resultados tangibles, lo que yo les decía. Cuando tenemos una organización, hay algo que debemos conformar y se llaman brigadas de emergencia. Hay brigadas de evacuación, hay brigadas de incendio, hay brigadas de primeros auxilios, y todas esas brigadas se hacen con el fin de que se oriente a todo el personal digamos, en la atención de, o sea, de un atentado, de un conflicto, de un evento natural, lo que sea. ¿Sí? La idea es que estas brigadas se activen inmediatamente, que genere un aviso de alarma y se tenga contacto y se comunique con todos los entes de control, con esa red de grupo de ayuda mutua, que es donde llegan todo el mundo a atender. Entonces, toda nuestra empresa tiene unas brigadas de emergencia, y esas brigadas de emergencia son las encargadas de guiarnos, de ayudarnos. Una brigada de emergencia debe estar conformada y capacitada, ¿sí? No es decir, ay, yo quiero ser brigadista, pero resulta que yo soy el líder de brigada, pero soy líder de brigada y me aterra un atentado, me aterra ver fuego, me aterra ver sangre, me aterra y entro en estado de pánico y en shock cada vez que tengo una emergencia. No nos sirve porque nos va a generar más pánico, nos va a generar más riesgo al momento de querer atender una emergencia. Porque imagínense, el líder es el que nos va a guiar y nos va a decir, bueno, va a dirigir, va a asignar roles, responsabilidades, va a organizar de tal manera que él garantice que toda la población, visitantes, personal de obra, personal de empresa, personal de lo que haya en la organización, evacúe correctamente, y en caso de que haya un herido, alguna emergencia dentro de la organización, pues se encargue de atenderla de acuerdo a las brigadas que se tengan. Entonces, como les digo, hay de emergencia, de evacuación, incendios y primeros auxilios. ¿Listo? Bueno, eso por este lado. Kelly, ¿me ayudas con la otra presentación, por favor? Ya la estás viendo. Listo, sí, señora.
Bueno, la bajas porfa a la número 11, por favor. Bueno, aquí es donde yo les decía el tema de peligro y tema de riesgo. Entonces, el peligro es fuente o situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estas, ¿sí? Es la fuente, es la situación que ya está, es algo potencial que sí o sí va a estar, se va a presentar. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad de la lesión, enfermedad, ser causada por el evento o la exposición. Entonces, yo ya estoy en peligro, ¿sí? Entonces el peligro es que voy a salir en mi moto. Entonces yo ya salí. Ya estoy en peligro en el momento en que yo prendí la moto. Ya arranqué. ¿Cuál es el riesgo? Que alguien se pase el semáforo en rojo, que alguien vaya muy rápido, desprevenido y me accidente, que yo esté cruzando la calle y pase un carro a alta velocidad, una moto a alta velocidad, o que yo vaya y me pase el semáforo en rojo y le cause daño a otra persona, sí, ahí ya, sí es la probabilidad de que eso se materialice porque hay una combinación. Entonces, yo ya estoy en la moto, ya entro el riesgo, pero si entro en contacto con otro agente, ya está la exposición y ya se genera, eso ya se materializa, se convierta en un riesgo, ¿sí? Ahora, amenaza y vulnerabilidad. La amenaza es potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico, con una intensidad, con una duración e intensidad determinadas. Cuando la agente de riesgo selecciona una víctima contra la cual pretende cometer un acto contra la ley. Entonces, ya hay una amenaza. Entonces, por ejemplo, van a hacer un atentado. Ya está la amenaza, digamos que está la persona con un artefacto, un arma de fuego. Ya existe la amenaza porque ya está, ya se sabe que se va a atentar, ya se sabe que está amenazando con hacer un atentado, contra hacer algo, ya existe el riesgo, ya definitivamente no hay marcha atrás. Y la vulnerabilidad es la debilidad o grado de una exposición de un sujeto, objeto o sistema. También son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan aprovecharse por los delincuentes. Entonces, un sistema de seguridad muy bajo o definitivamente no haber un sistema de seguridad, eso les da facilidad, por ejemplo, a las personas, ladrones o los que quieran hacer algún tipo de amenaza, atentado, ingresar fácilmente, usar eso fácilmente. Entonces, no hay que estar tan expuestos o exponer tanto mi organización cuando se sabe que estamos en un lugar, por ejemplo, en la ciudad. En una ciudad, Bogotá, Medellín, ciudades grandes, todo el mundo está encerrado, con candado, o sea, ni siquiera es algo que usted cerró la puerta como lo podemos dejar, digamos, nosotros acá en el pueblo. Nosotros dejamos acá la puerta abierta, la reja sin candado, salimos, volvemos, no pasó nada. Pero en una ciudad la cosa es totalmente diferente. Entonces, allá, usted deja la puerta abierta, cuando ingrese, vuelva, ya tiene la mitad de su trasteo. La otra ya se la llevaron. Entonces, no hay que dejar exposición, no hay que dejar como a la vista que las personas malintencionadas se aprovechen. En la empresa pasa lo mismo. Hay una persona que ya está generando una amenaza, pero yo les doy esa oportunidad de que se me quedó la puerta de ingreso sin cerrar bien o la dejé abierta y yo fui un momentico a la tienda, eso no pasa nada, que yo ya vuelvo. Ingresa la persona, atenta contra un trabajador o atenta contra la misma organización, ya está, o sea, es que ya inmediatamente desde que yo salgo y dejo la puerta abierta, ya le estoy dando la oportunidad a la persona de que ingrese o lo que se vaya a presentar. Bueno, entonces los que lo decíamos, se pueden presentar hurtos, robos, secuestros, atentados, azonadas, agresiones, terrorismos,
No hay, digamos, un lugar específico que yo diga, no, es que esto solamente se va a presentar aquí en la empresa que está acá en la oficina de San José, por ejemplo. Sí. Entonces se puede presentar en medio terrestre, medio fluvial, medio aéreo. Independientemente, siempre puede haber una situación peligrosa, una situación de riesgo, una amenaza, independientemente de qué pasa. Hay algunas que sí son más fuertecitas que otras, ¿sí? Digamos que usted en la organización, listo, usted está ahí en la organización, pero ahora imagínense en una amenaza, ustedes, por ejemplo, en el medio fluvial, en el medio aéreo, es muchísimo más complejo y digamos que esas situaciones ya son de un poco manejo más extenso, más complejo por pues digamos, el tipo de amenaza que se está presentando en el momento. Hay actos peligrosos que son violencia física, violencia material, violencia moral, lo que les hablábamos inicialmente del tema de que no solamente tiene que ser un atentado, una explosión, un orden público que nos esté afectando la organización, sino que también podemos tener ese tipo de riesgos por violencia física, material, moral. Si yo puedo atentar contra la organización, digamos, cuando se ponen esos artefactos, en las noches se atentan es contra el bien material, más no contra el bien humano. Violencia física por parte de los mismos trabajadores o por parte de una persona externa, por los factores sociales, personales, por múltiples factores se puede presentar otras violencias, ¿sí? Entonces, para que tengan eso muy presente, que no simplemente hay violencia o hay un riesgo público, ya sea por orden público, por una expresión, una amenaza de tipo terrorista, sino que también existen otros tipos de riesgos públicos que se presentan, solo que a veces no los tenemos tan presentes como deberíamos tenerlo por uno u otros factores, quizás no los escuchamos mucho, quizás digamos el exceso de confianza también, no, eso acá no va a pasar, acá nunca ha pasado, ¿a quién le va a pasar eso? Lo que pasa es que cuando pasa nos aterramos, cuando pasa decimos, pues, puchas, sí, qué pesar, está pasando esto, porque no nos dio alarmas, no nos dimos cuenta, o por ejemplo, cuando hay un atentado físico, entonces, no, bueno, sí, ellos tenían su conflicto, o la persona era muy celosa, o había mucha desconfianza, o ya había una amenaza previa al atentado de que iba a pasar. Entonces son tantas circunstancias o tantos factores que pueden llevar a una persona a cometer errores, atentados hacia el bien material o hacia el bien a la persona, ¿sí? A la persona, trabajadores, clientes, pasajeros, personal visitante, se puede presentar. Agentes generadores de riesgo, entonces son todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden actuar en materia de violencia, como delincuente común, bandas organizadas, narcotraficantes y grupos subversivos, que es lo que se presenta pues más comúnmente, ¿sí? Son los claves. La idea es que se apliquen unas medidas de control y unas medidas de recuperación después de que se presentó el evento, el impacto, el atentado, pues bueno, de acuerdo a eso. Nosotros cuando hay accidente los llamamos lesiones aprendidas, ¿sí? De acuerdo al accidente que haya, de acuerdo a la situación, hacemos inmediatamente una lesión aprendida. Esa lesión aprendida nos incluye, bueno, el por qué pasó eso, qué se hizo y qué se va a hacer, cuáles son las medidas preventivas que se van a hacer frente a ese atentado, frente a ese riesgo, frente a ese accidente, frente a esa situación que pasó para evitar, minimizar o eliminar parcialmente otra posible situación de ese mismo tipo, ¿sí? ¿Qué queremos con este riesgo público? Siempre hay que evaluarlo, prevenirlo y controlarlo. Entonces, ¿cómo identificar peligros? Lo que les decía, ¿qué peligros voy a estar expuesto en mi empresa? ¿Sí? Hay que valorar el riesgo, hay que plantear medidas de control, para minimizar el impacto, tips para diseñar un programa de orden público, tips para evitar una víctima más. Entonces, aquí es donde entramos a un reto de autocuidado. ¿Sí?
siempre, como que lo que se les dice, no siempre se va a encontrar, esa Kelly, gracias, no siempre se va a encontrar como una medida preventiva exacta, ¿sí? Para yo poder decir, sí, es que si yo uso el casco o los guantes no me van a hacer un atentado, ¿sí? Eso es algo que no se puede realizar o no podemos controlarlo, así como les explicaba que hay otros riesgos que sí los podemos controlar, minimizar o eliminar parcialmente, o aplicarles un control de ingeniería o aplicarles un control ambiental, administrativo, sino que ya estos controles que se aplican aquí son más con el autocuidado, son más con la prevención, son más con la prudencia, son más como que vea, si usted ve algo raro, informe, si usted ve que se presenta una situación, hay que ser muy prudentes, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy respetuosos, ¿sí? Porque a veces, digamos, hay situaciones de conflicto, de peligro y llegamos nosotros a salvar, pero mentira que empeoramos la situación. Entonces, la idea es evitar todo ese tipo de conflictos, daños o cosas que podamos empeorar la situación del peligro en la que ya se está, ¿sí? Porque a veces, digamos que hay una situación de agresión física. Entonces nos metemos en esa situación para ayudarlas, que para defender, pero resulta que llegamos a empeorar la situación y ya no hay un lesionado, sino ya somos 2, 3 lesionados. Entonces, la idea es que siempre actuemos con prudencia, hay que actuar con con mucho tacto, hay que tener mucho tacto a la hora de intervenir en situaciones de peligro. Realmente yo puedo ser muy heroína y todo, pero digamos que eso me puede afectar a mí. Eso puede hacer que yo atente contra mi propia vida, que me pase algo, que el riesgo sea mucho mayor al que ya se está presentando. Entonces la idea es evitar estas situaciones, ¿sí? Y en caso de que se llegue a presentar algo, pues informarlo, dado el caso de que, ¿sí? Pero informarlo con la mayor prudencia, porque es que a veces, como les digo, el instinto de supervivencia tiene muchas reacciones, unas buenas, otras no tanto, las cuales llevan a que la persona pues sufra algo. O tengamos daño o lesión. Bueno, se me conecto conectarme. ¿Escuchas, Carolina? Ahí me escuchan, qué pena, se me había ido la señal y no había podido Sí, conectar. ya te estamos escuchando nuevamente. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ¿claros hasta ahí? ¿Pero? No. Así no. No. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la idea es que todas estas digamos, reacciones que tengamos ante alguna situación se logren controlar, se logren actuar de la mejor manera, pues, para que se eviten, como les digo, empeorar la situación, porque pues realmente eso puede llegar a suceder, la situación se puede empeorar por nosotros querer ayudar o por nosotros querer intervenir en situaciones que quizás no nos competen, pero queremos de verdad hacerlo. Entonces ahí es donde sí les hago mucho la observación y como esa medida de autocuidado, mire, hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la reacción o la tolerancia o sí, como ese límite de las personas no está tan alto, no está tan bueno, sino que al contrario, ya encontramos reacciones muy agresivas por personas, ya sea tanto por agresiones físicas o verbales, y eso también es un riesgo público porque afecta de una u otra manera, ¿sí? No solamente puede haber un daño físico en un bien material o la persona, sino que también puede haber daño moral,
¿sí? Lo que se les decía normalmente, anteriormente al inicio. Entonces hay un daño moral que puede llegar a afectar a la población o a la persona afectada. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están en ventanillas o atendiendo al público y llega una persona súper ofendida o grosero porque usted no les da solución, entonces los atacan a punta de malas palabras, ofensas, mensajes bruscos, groseros. Eso es un riesgo público también, ¿sí? Y no todos tienen una reacción pasiva, no todos tienen una prevención de resolución de problemas, sino que digamos que ese día realmente usted no era su día y usted tuvo una reacción muy agresiva, o la persona tuvo una reacción muy agresiva por una situación que lo exaltó, por una situación que no le gustó, y pues su reacción fue atentar, atacar a la persona para sobrellevar, porque realmente no es como otra respuesta a lo que puede llegar a suceder. Ese nivel de tolerancia realmente hoy en día está tan bajo que no se toman esas medidas o no se piensa bien al momento de hacer acciones, ¿sí? Sino que realmente por la ira, la rabia, la presión, el momento, toda esa adrenalina sube y hace que la persona realice acciones lamentables que pueden atentar contra la vida de las demás personas o bienes materiales. Y cuando se tiene como atención al público, entonces ustedes están muy expuestos a que hayan daños en un bien material, atentados contra ustedes y atentados contra la organización. Entonces puede llegar una persona a dañar el computador, puede llegar una persona a dañar el vehículo, puede llegar una persona a dañar algo, una silla, un espejo, la ventanilla, o sea, tantas cosas que se pueden llegar a presentar. No sé si se les ha llegado a presentar, pero puede pasar, y vea que eso lo vemos mucho en videos, lo vemos en noticias o incluso en las mismas películas, nos muestran ese tipo de situaciones y que son realmente cotidianas. Aunque no lo veamos o que no sepamos de diferentes casos, pero son tan cotidianas que se presentan constantemente en los ambientes de trabajo, en muchos lugares se está presentando. Y a veces uno lo presencia a veces porque pues pueda que la persona no haya estado en su momento, el cliente o la persona que está atendiendo en la oficina no haya estado en su momento. Esas son cosas muy relevantes, pero pues en este caso también tenemos el tema de los grupos al margen de la ley. Estos grupos también pues afectan de una u otra manera la tranquilidad de la población trabajadora, la tranquilidad de muchas cosas. Por ejemplo, en este momento estamos buscando personal para Miraflores, no se ha podido. ¿Por qué? Porque el orden público, pues la gente le tiene pavor al orden público allá. Siempre ha existido, lo que pasa es que hay temporadas más intensas que otras. Entonces, pues realmente la gente no se quiere arriesgar a estar expuestos a un riesgo, a estar expuestos a que alguna noche haya un atentado o en la empresa atenten contra la entidad y preciso ese día estaba. Sí, son tantos factores que afectan de una u otra manera. Lo mismo me imagino que para el área de ustedes, ¿sí? Puede afectar de una u otra manera el comportamiento, afectar de una u otra manera muchos factores, y eso va a generar en las personas pánico, miedo, temor, angustia, momentos de crisis, por todos estos, digamos, ese orden público que se ha estado presentando y que se puede llegar a seguir y que se va a seguir presentando por mucho tiempo. Pero entonces esperamos realmente no sea tan fuerte como se ha venido presentando hasta ahora, pero se presenta constantemente. Realmente es alguna situación que se va saliendo de control, pero que hay que verle la importancia al autocuidado, ¿sí? Saber cómo actuar, de qué manera actuar, ante quién actuar, por qué actuar, y de la manera más segura, con mucho tacto, con mucha responsabilidad, saber cómo actuar ante diferentes situaciones. De verdad hay situaciones donde intervenimos y salimos perjudicados y bastante, ¿sí? Agrandamos el problema, el terror va a ser mucho más que de lo que inició. Entonces es como el mensajito de hoy. Claros hasta ahí.
preguntas, dudas hasta el momento. No, bueno, Kelly, ya eso sería todo por hoy, por esta capacitación. ¿Me puedo quedar contigo un momentico al final de la reunión, por favor? Bueno, entonces muchas gracias a ti, Carolina, por el espacio, a todos por asistir. Recuerden que igual el video va a quedar a partir del día de mañana en el link de asistencia a la capacitación, para que por favor le informen a sus compañeros que no lograron asistir, pues que participen a través de la grabación. ¿Listo? Muchas gracias a la señora Francia y a la señora Mónica por el espacio también. Muchas gracias. Hasta que estén luego, muy bien, amable. gracias por el espacio. Gracias, muy amable. Vale.